Buenas noches, mis queridos hermanos, amigos, bienvenidos de nuevo. Le damos gracias al Señor que podemos reunirnos esta noche para conmemorar, para recordar las 7 palabras que el Señor mencionó cuando estaba en la cruz del Calvario. Es un gozo, es un privilegio cuando varios hermanos de nuestra congregación van a estar compartiendo esas palabras. Pero quiero dar inicio a este tiempo, a este servicio, orándole al Señor para que pongamos en sus manos todo lo que vamos a hacer. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. Gracias por tu cuidado para cada uno de nosotros y gracias que en esta noche podemos juntos como iglesia bautista, la familia de Dios, conmemorar, recordar aquel tiempo, aquel día específico cuando tú en la cruz del Calvario diste estas 7 palabras que a pesar del tiempo todavía pueden ser aplicadas a nuestra vida. Gracias por cada hermano que en esta noche va a llevar cada una de ellas. Te pido una bendición especial para ellos. Y para los que nos escuchan, para los que nos ven a través de este medio, Padre, te pido también una bendición y que tu cuidado siga con ellos. Todo lo que hacemos, Padre, es para honrar y para glorificar tu santo nombre. Así que te pedimos que todo sea de acuerdo con tu santa y divina voluntad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que su espalda recibió, su cabeza coronada de traición. A cada paso iba escuchando la burla de aquel pueblo sin amor. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa
Buenas tardes, hermanos. Quiero dar gracias a Dios por ser parte de este servicio en esta noche. Y quiero leerles la porción que a mí me correspondió, que está en Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Quiero empezar esta frase haciendo algunas preguntas que más tarde les voy a decir por qué las he hecho. Y quiero empezar preguntando a cada uno de ustedes si alguna vez ha pedido perdón. Si alguna vez ha sido perdonado, y si es así, ¿cómo se ha sentido después de pedir perdón? Esta es la primera frase que Jesús repite en la cruz. Dice en la cruz: después de haber sido tomado prisionero, de haber comparecido ante el Sanedrín, estoy haciendo un recuento más o menos de lo que Jesús le tocó antes de llegar a esta posición. Fue llevado ante Pilatos, compareció ante Herodes, fue expuesto ante una multitud. Los judíos habían intentado matarlo en diferentes ocasiones. Fue acusado injustamente, azotado, maltratado y avergonzado. Se habían violado todas las leyes con el fin de condenarlo. Fue comparado con un criminal. Después de sufrir de la manera que Jesús sufrió, podemos hacernos la pregunta: ¿cómo serían los sentimientos de Jesús hacia las personas que tanto lo habían despreciado? Tal vez humanamente podemos dar la respuesta, pero pese a todas estas acusaciones, Él era Dios y sabiendo lo que tenía que sufrir, sabiendo que la cruz era la vergüenza más grande para un ser, Él estuvo dispuesto a pagar el precio porque la humanidad, porque usted y yo necesitábamos ser salvados de una condenación. Cuando Jesús dice Padre, Él está reconociendo que todo esto formaba parte del plan de Dios. Cuando dice perdónalos, nos muestra que lejos de pedir por Él mismo, centra su oración en los demás. A pesar de todo lo que Él había pasado, centra su oración en los demás y habló al Padre en favor de aquellos que lo torturaron, mostrando así su amor. Al pecador nos enseñó que el pecado no nos permite ver las verdades y las bendiciones de Dios. Todas las profecías se habían cumplido en la persona de Jesús, pero ellos no supieron reconocerlo. Y ante esta insensatez, Jesús pide que se les perdone este pecado. De manera que cualquiera que crea en Jesús puede alcanzar este perdón por el cual Jesús oró. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No fue una oración que alguien haya preparado para que Jesús la repitiera en la cruz, como suelen ser algunos discursos. Esa frase u oración había sido preparada en la eternidad por un Dios de amor, por un Dios dispuesto a darlo todo, a sufrirlo todo, por salvarnos de una condenación, por un Dios que nos amó de tal manera. La pregunta es, ¿está dispuesto a recibir el perdón de Dios? Cuando empecé el tema, lo empecé haciendo 3 preguntas. ¿Por qué? Porque se pide perdón cuando hemos ofendido al ser amado. Jesús, en un desborde de amor, tomó su lugar y el mío para pedir perdón al Padre por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son palabras coherentes de un Dios herido
molido y abatido por nuestras rebeliones. Y lo mejor de todo esto, que esta invitación sigue vigente. Y es la invitación de un Dios que no pide un distanciamiento social para salvar su vida como lo estamos viviendo en estos días. Es la invitación de un Dios a vivir el perdón, que pudiendo elegir vivir donde Él quisiera, eligió su corazón y el mío. Mi pregunta para usted, ¿está dispuesto a recibir y a vivir en el perdón de Dios? Con esta invitación de amor de Jesús, quiero desearles que Dios les bendiga. La segunda palabra que el Señor pronunció en la cruz del Calvario fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero leer en el Evangelio según Lucas, el versículo 32 del capítulo 23 en primer lugar, dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y a partir del verso 39 de este mismo capítulo dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La crucifixión era la pena capital que las autoridades del Imperio Romano habían puesto a todo aquel que se rebelaba contra ese imperio, contra el gobierno romano. Era una muerte cruel, lenta. Las personas podían pasar días agonizando. Por esa razón, para ser misericordioso, le quebraban las piernas a la persona que estaba en esa cruz para que falleciera más rápido. Inclusive a Pilato le extrañó cuando José de Arimatea y el otro discípulo fueron a pedir el cuerpo del Señor, que ya él hubiese muerto. En 6 horas quizás ya el Señor había entregado su vida. Aquí vemos 2 malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda del Señor. Podía ser una afrenta más de Pilatos que el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, estaba crucificado junto con 2 malhechores. Quizás lo pensaría Pilato así, pero también se cumple una profecía. La profecía que dice Isaías 53:12: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí vemos en este pasaje, en esta porción de la palabra de Dios, 2 actitudes diferentes. En primer lugar, encontramos una actitud de rechazo, una actitud aún de burla por parte de uno de los malhechores. Y por el otro lado encontramos una palabra de arrepentimiento, de reconocer su falta y reconocer quién era la persona que estaba clavada en esa cruz. Bueno, hoy día también nosotros conseguimos esas 2 actitudes. La actitud de rechazo al Señor, la actitud de culpar a Jesús y a Dios de muchas cosas, la actitud de negarse a recibirle como Señor y como Salvador personal. Pero por otro lado, vemos también la persona que recibe a Cristo, que le reconoce como el Señor y como el Salvador de su vida. El que le negó le dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti y sálvanos también a nosotros. El que le reconoció le dijo que tú eres el Cristo y quiero estar contigo hoy en el paraíso.
Otro aspecto importante, la salvación está al alcance de todos. Este hombre era un malhechor. Probablemente se había rebelado contra el imperio. Algunos inclusive dicen que era parte del grupo de Barrabás, aquel que soltaron en vez de soltar al Señor. Pero él reconoció que era un pecador y necesitaba la presencia de Cristo en la vida. Él reconoció su falta, él pidió perdón, él se arrepintió y le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la respuesta del Señor es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo te digo a ti, hermano, amigo, no importa lo que tú hayas sido, lo que tú hayas hecho en tu vida. Al Señor eso no le importa. Al Señor le importa que tú reconozcas que has fallado, que tú reconozcas que has pecado y te arrepientas. De un giro de 180 grados y te arrepientas y le pidas a Él perdón y le pida que entre a tu vida. El Señor te va a decir, como le dijo a este: hoy estarás conmigo en el paraíso. Siempre habrá una oportunidad mientras tengas vida. Este hombre tuvo la oportunidad en el último instante, listo para morir en la cruz. Sin embargo, se arrepintió, como le dije anteriormente, reconoció a Cristo como el Dios que es, como el Mesías, como el Salvador, y le entregó su vida a esa persona. Tuvo esa oportunidad, la aceptó, a diferencia del otro. Te quiero decir que tú también tienes esa oportunidad. No tienes que esperar llegar al final de tu vida, porque tú no sabes cuándo ni cómo va a ser el final de tu vida. Así que el momento es hoy. El momento de entregar tu vida al Señor es hoy, para que Él te diga: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo te voy a invitar a que cantemos juntos este hermoso himno: Mi vida di por ti. Si lo estás escuchando por primera vez, también te invito a que puedas meditar en las palabras de este hermoso himno. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé, por ti la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí, por ti la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. La tercera palabra que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el monte del Gólgota, donde fue crucificado, es: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre.
Esto lo encontramos en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba ahí presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo a su discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Como todas las actitudes y palabras de nuestro Señor Jesucristo, tienen un propósito, y es enseñarnos. Es que nosotros veamos ese excelente ser humano que Él era y el majestuoso Maestro que aún tenemos. Inclusive en ese momento de aflicción, Él pudo despojarse de su dolor humano para pensar en todos los que estaban en su alrededor. Y María, su madre, no fue la excepción. Él sabía que con su muerte María iba a experimentar dolor, sufrimiento, pero sobre todo soledad. Es por eso, cuando está colgado en ese madero, se despoja de ese dolor para pensar en su madre y le dice a su discípulo que de cierta manera adopte a su madre, pero también le dice a su madre que se deje cuidar. Es en este momento donde nosotros debemos reflexionar. ¿Qué tanto nosotros realmente cuidamos a nuestros padres? Y los que son padres, ¿qué tanto se dejan cuidar de sus hijos? En ese momento de reflexión hay muchas respuestas que nosotros mismos tenemos, como por ejemplo, ¿realmente cuidamos a esos padres como se lo merecen? ¿Podemos decir verdaderamente que nosotros los cuidamos, los respetamos, los honramos y que anhelamos su bendición? Yo te invito en esta noche para que hagas buen uso de tu celular. Llama a tu papá, llama a tu mamá. Si tienes la bendición de todavía tenerlos vivos, reúnete con ellos, míralos a los ojos, diles cuánto los amas, lo bendecido que te sientes por tenerlos, pero sobre todo pídele su bendición. Pero si al pensar en este ejercicio, por el contrario tú sientes dolor, pena, sufrimiento, carga, yo te invito para que vayas a tu iglesia, para que busques a tu pastor, para que busques a un consejero, un hermano, una hermana. Ellos te pueden ayudar, ellos pueden orar contigo para que le oren a nuestro único Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, que es el que sana, el que todo lo puede. Y con esa oración tú puedes sanar ese corazón, puedes hacer ese ejercicio y puedes ver lo liberador y gratificante que es hacer lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo, que es cumplir su palabra, que en este momento es honrar a padre y madre. Bendiciones para todos. La cuarta palabra que el Señor pronunció en la cruz del Calvario la podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Y dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lama sabactani, Elí, Elí, lama sabactani, es en el idioma arameo, que quería decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Definitivamente vemos que este fue el momento de mayor desesperación en la vida de nuestro Señor Jesucristo, aún más de lo que sufrió en el huerto de Getsemaní, cuando le rogó al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice la palabra que brotaban gotas como de sangre, gotas de sudor como de sangre, por la desesperación tan grande que él estaba experimentando. Pero sin embargo el Padre en ese momento dice que envió un ángel para consolarlo. Sin embargo, en esta ocasión en la cruz es un escenario totalmente diferente. En esta oportunidad, Él no le dice Padre, el Señor le dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros podemos explicarnos por qué Él exclamó esto en la cruz. Y la razón es porque debemos recordar el motivo por el cual Jesús estaba siendo crucificado. Él va a la cruz en sustitución por el pecado, por el pecador. Por tanto, Él va a pagar por cada uno de nuestros pecados.
La palabra pecado, recordemos que significa separación. Por lo tanto, Jesús en ese momento llevó en él esta separación del Padre a causa de tu pecado y de mi pecado. Así lo dice su palabra en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, Jesús sintió el peso de la ira de Dios, porque Dios es santo y Él no puede tolerar el pecado. Por otra parte, Dios Padre le está haciendo caer todo el peso de su justicia, y eso implicaba dejarlo sentir su presencia por primera vez en la eternidad. Pero ¿sabes algo? Que esto era parte del plan de Dios. Jesús lo soportó por amor a ti y por amor a mí. Jesús experimentó en su carne esta separación de Dios, de su Padre, para que tú y yo pudiéramos tener la esperanza de vivir con Dios eternamente. Dice su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si aún tú no has recibido ese regalo de salvación que es Cristo Jesús, yo te invito a que hoy lo hagas y así puedas tener la seguridad de cuando mueras, puedas estar con Dios eternamente y para siempre. Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu muerte en la cruz del Calvario. Hoy podemos tener la esperanza de vida eterna. Podemos estar con Dios para siempre. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias te doy. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Que el Señor les bendiga en esta noche especial donde recordamos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Tengo sed. La palabra de Dios dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos llenaron el vinagre en una esponja y empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Este momento, cuando el Señor dice esta palabra, es el drama humano y divino en que se dan cita el amor, la indiferencia, la soberbia, el egoísmo, el sacrificio y el dolor. Sin embargo, es el momento donde se teje la esperanza cristiana y la gran promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso, dice Lucas 23:43, y la mayor exculpación a cada uno de nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Jesús perdona al pueblo judío que pide su muerte, al pueblo que le trae a sus enfermos para ser curados y buscando su libertad, un pueblo ingrato que odiaba a los romanos y a su emperador, pero que gritaba
no tener más rey que el César. El pueblo, que no siendo suficientemente valiente para impedirlo, rechaza a su verdadero rey y salvador. Y también pide perdón al Padre por los dirigentes que lo condenan por envidia y por no comprender el mensaje que predica Jesús, siendo condenado, poniéndolo en la balanza para calcular su valía, junto a Barrabás, el agitador político. Y Jesús, el hijo de José y de María, aquel hombre alto, fuerte, con un cabello castaño largo, clavado en la cruz. Y en su agonía, debido a su pérdida de sangre, agotado por los latigazos y suspendido de los brazos de asfixia para poder respirar, tiene que apoyarse en sus pies y en los brazos, reavivando con ello el dolor insoportable del clavo fijado en medio de los pies y de las muñecas. Cuando ya no tiene fuerzas para realizar este esfuerzo, se debilita y pronuncia: tengo sed. Un soldado romano coloca sobre una caña una esponja mojada en una bebida agridulce, vinagre, consistente a una mezcla de vino y mirra, y se la acerca a los labios. Pero Jesús la rechaza. Jesús es torturado por la sed. Sin embargo, Jesús, además de su sed física, también le angustia otra clase de sed. La sed de que se realice en el mundo el reino de su Padre. La sed del cuerpo, con ser grande, es limitada. La sed espiritual es infinita. Jesús tenía sed de que todos recibieran la vida abundante que Él había merecido, de que no se hiciera inútil la redención, sed de manifestarnos a sus padres, sed de que creyéramos en su amor, de que viviéramos en una profunda relación con Él, porque todo aquí en la relación es la relación que tenemos con Dios. Jesús, en aquel momento de la cruz, cuando está realizando la redención de los hombres, pedía otra bebida distinta del agua o del vinagre que le dieron. Poco más de 2 años antes, Jesús se había encontrado junto al pozo de Sicar con una mujer de Samaria, en la que había pedido de beber. Le dice: dame de beber. Pero el agua que él pedía no era del pozo, era la vida de aquella mujer. Ahora, casi 3 años después, Juan, que relata en este pasaje, quiere hacernos ver que Jesús tiene otra clase de sed. Es como aquella en Samaria. Tiene sed de conseguir que entre los hombres que reine la comprensión, la tolerancia, sed de hombres y mujeres que se propongan vivir en la verdad, respetar y dar testimonio de la verdad, olvidando un mundo donde por desgracia impera la hipocresía, mediocridad y las falsas verdades y las mentiras. Tiene sed por conseguir que entre los hombres exista ese amor desinteresado que le acompañan hasta el Calvario. Sed de conquistar almas que luchen con los brazos abiertos para vivir en un mundo feliz, sencillo, humano, sin sonidos espectaculares ni esperas de recompensa. En definitiva, lograr un mundo mejor. Jesús tiene sed de almas que tomen su cruz y le sigan, como los misioneros, que por amor a los que le necesitan abandonan sus países, familias y comodidades, acudiendo en su ayuda para, si es necesario, regalarles hasta su propia vida. Sed de los que aman, perdonan y ayudan a inmigrantes, marginados, débiles, angustiados, deprimidos, enfermos, prestándoles su consuelo y esperanza. Sed de que su pueblo torne su vista hacia Él. Que su pueblo en este momento difícil pueda entender que Él es la salvación de su pueblo, de nosotros, de cada uno de nosotros, y que Él tiene el poder y el control absoluto de librarnos de esta situación que estamos pasando en este momento. Le damos gracias al Señor
por ese gran sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz y por esa sed que Él tuvo en ese momento de cada uno de nosotros. Aprovechemos este tiempo y reflexionemos en estas palabras que Él dijo desde la cruz, para si no estamos de acuerdo o concorde a la vida de Jesús, comencemos a cambiar nuestra vida en estos tiempos. Dios les bendiga. Amigo, hermano, la sexta palabra que el Señor pronunció en la cruz del Calvario la podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Y dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. ¿Qué significa esta palabra? En realidad es una sola palabra en el idioma griego: tetelestai. Tetelestai, esa palabra era usada en la antigüedad de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando una persona tenía una deuda y no había podido cancelarla, pero cuando hacía el último pago, se usaba este término, tetelestai. Igualmente, cuando un amo le daba una tarea a su esclavo y éste la realizaba, venía ante su amo y se presentaba ante él, y el amo examinaba exhaustivamente esta tarea y decía: tetelestai, lo hiciste perfecto. Pero en el caso del Señor Jesús, Él había recibido una tarea de parte del Padre. El Padre desde un principio había diseñado un plan de rescate para la humanidad. El hombre estaba separado de Él para siempre, pero envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y nosotros ahora poder tener acceso al Padre. Y entonces Jesús cumplió a cabalidad el plan que el Padre le había encomendado. Y tuvo muchos tropiezos. Quizás también el enemigo intentó poder distraer y poder impedir que se cumpliera este plan. Sin embargo, el Señor, por amor a ti y a mí, siguió adelante, soportando mucho dolor, mucho desprecio de parte de la gente, pero Él cumplió el plan. Jesús estaba pagando la deuda que el hombre tenía con Dios a causa del pecado. Ahora también pudiéramos decir que esta expresión consumado es fue el fin de la era de la ley y el comienzo de la gracia, el fin de los sacrificios en el Antiguo Testamento y el comienzo de la gracia en base al sacrificio de Jesucristo. Dice su palabra: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Consumado es. El Señor no deja nada a medias, Él lo hace todo completo. Y por eso en esta noche le glorificamos y le alabamos. Dios te bendiga. La última palabra que el Señor pronunció en la cruz del Calvario se encuentra en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 23, a partir del verso 44, cuando dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había sucedido, se volvían golpeándose el pecho. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sigue el Señor cumpliendo con la profecía. Estas palabras se encuentran en el Salmo 31:5. Dice: en tu mano encomiendo mi espíritu.
Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Las madres judías enseñaban a sus hijos este salmo, que ellos tenían que repetir todas las noches antes de ir a dormir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor fue quien le agregó esa palabra Padre. Y como muy bien nos explicaba la hermana Yadira, le vuelve a llamar Padre después cuando había dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo llamó Padre nuevamente porque la comunión de Jesús, la comunión íntima de Jesús con el Padre nunca decayó. Jesús vino a cumplir una misión. Jesús vino a entregar su vida en la cruz del Calvario. La misión se ha cumplido, consumada es. Y ahora regresa al hogar celestial. Él entregó su vida por nosotros voluntariamente. Juan 10, 18 dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Y qué enseñanza tenemos nosotros aquí? No hay mejores manos en las cuales nosotros podemos confiar. Esa es la primera enseñanza. El Señor no tuvo ningún problema en poner su confianza en las manos de su Padre Celestial. No había ninguna superior a ella. Podía confiar plenamente en ella como un hijo confía en las manos de su padre. Hay una propaganda de una compañía de seguro que dice, ¿estás en buenas manos? Y la pregunta que yo te hago a ti, amigo, hermano que me escucha es, ¿estás en buenas manos? ¿Estás en las mejores manos que puede haber? ¿Has puesto toda tu confianza en las manos del Señor? Hay personas que temen entregar su vida a Dios. ¿Por qué? Quizás sea porque tienen temor de que no van a poder seguir controlando sus vidas cuando la ceden al Señor. Quizás sea que piensan que el Señor les va a pedir algo que Él no puede hacer, pero no. Entregar la vida, nuestra vida a Dios, es ponerla en las mejores manos posibles. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. En Jeremías, en el profeta Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Entregar la vida en las manos del Señor no significa que nosotros estamos exentos de problemas. Lo que significa es que nosotros vamos a poder lidiar, manejar esos problemas. Sabemos, además, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Con la muerte del Señor, leímos en la porción, se rasga el templo. Ya no existe que solamente el sumo sacerdote entraba del lugar santo al lugar santísimo. Ahora todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él, tenemos acceso al Padre Celestial. Podemos ir a su presencia en oración. Podemos ir a su presencia buscando el oportuno socorro. Y las personas que estaban ahí, aún el centurión dice, verdaderamente este hombre era justo. Reconoció que Jesús es el Mesías. Y culmino con esto, hermano, una cita del pastor Rick Warren que dice, no sé en dónde sientes que estás ahora, en el árbol colgando de una rama financiera, o de relaciones o de salud, pero te animo a saltar del árbol a los brazos del Dios que te ama, que te ve, que te conoce, que te quiere y que te presta atención. Él vino a cumplir con una misión y la cumplió
a cabalidad a pesar de todo, como bien explicó la hermana Yadira, a pesar de todos los obstáculos que podía haber, el enemigo pudo haber puesto en él. Entregó su vida por ti y por mí. Y hoy Él te invita a que tú le recibas como el Señor y como el Salvador de la vida tuya. No dejes pasar esta oportunidad. Tú no sabes cuándo vas a volver a tener esta oportunidad. Así que en esta noche te pido que recibas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador personal. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú has permitido que podamos recordar aquellas 7 palabras que tú mencionaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque hoy, Viernes Santo, cuando el Señor entregó su vida para darnos la libertad, pronunció estas palabras que aún tienen vigencia. Y que en esta noche varios de mis hermanos hemos podido compartirla con mis amigos, con nuestros amigos y con nuestra congregación. Bendito y alabado seas, el Padre, el creador del plan de salvación, el Hijo, el que cumplió ese plan de salvación, y el Espíritu Santo, quien nos recuerda ese plan de salvación. La Trinidad trabajando en función de la salvación de la humanidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Y te pido que nos despida con tu paz, que nos lleve con bien a nuestros hogares y nos prepare para el próximo domingo, cuando hemos de celebrar el culto de la resurrección. Porque la tumba no pudo sostener al Señor y al tercer día resucitó y ascendió nuevamente al lugar celestial. Para ti sea la honra, Señor, y para nosotros el gozo y el placer de servir. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios les bendiga.